La Condesa de la Loma Grande. En el corazón del Quito colonial, en los callejones húmedos y en las casonas de balcones de madera, se murmura aún el nombre prohibido, la Condesa de la Loma Grande. Su historia está ligada a la loma que se alza como un guardián oscuro, cubierta por bruma nocturna y raíces que parecen manos saliendo de la tierra. La Condesa, cuyo verdadero nombre se ha perdido entre registros quemados y cartas censuradas por el clero, habitó en el siglo XVIII una casona de piedra y cal que dominaba desde lo alto el barrio de la Loma Grande. Era una mujer de belleza inusual, pero con una mirada que helaba hasta el más valiente. Quienes la conocieron juraban que sus ojos tenían un brillo verdoso, como si en ellos se agitara un fuego húmedo, semejante al de las luciérnagas condenadas a no apagarse nunca. Su fortuna provenía de herencias oscuras y de pactos que nunca fueron del todo confesados. Se decía que recibía visitas nocturnas de personajes encapuchados que dejaban símbolos grabados en las piedras de la entrada de su casa. Círculos incompletos, cruces invertidas y marcas que parecían arder cuando la luna estaba llena. Los criados de la casona relataban que, en noches de tormenta, la condesa subía al mirador de la loma con un vestido negro que arrastraba como una sombra más, y hablaba en una lengua desconocida, mirando al cielo como si esperara respuesta de algo que no era humano. Con el tiempo, el barrio entero comenzó a escuchar sonidos inquietantes. Cánticos guturales, campanas que repicaban sin ser tocadas y gritos sofocados que parecían venir de la tierra misma. Los niños despertaban con marcas en la piel, semejantes a garras, y algunos afirmaban haber visto a la condesa pasearse por los pasillos de sus casas, aunque las puertas estuvieran cerradas. Los sacerdotes de Quito intentaron exorcizarla, pero al entrar a la casona la encontraron vacía. Solo hallaron un espejo antiguo, tan alto como una persona, en cuyo reflejo aparecía una figura femenina con los labios cosidos y los ojos llorando sangre. El espejo fue escondido en las catacumbas de la iglesia de San Diego, aunque algunos juran que la condesa sigue reclamándolo desde el otro lado. La leyenda dice que, poco antes de desaparecer, la condesa ofreció un banquete para la alta sociedad colonial. Nadie volvió a salir de aquella velada. Los vecinos cuentan que, cuando se escucharon los brindis, un trueno partió el cielo y la loma se estremeció como un animal herido. La casona ardió con llamas verdes que no consumieron la madera ni la piedra, sino las almas de quienes estaban adentro. Al día siguiente, no quedó rastro de los invitados. Solo se encontraron zapatos y abanicos desperdigados por la calle empedrada. Hoy en día, quienes suben por las callejuelas de la Loma Grande, sobre todo en noches sin estrellas, aseguran escuchar pasos de tacones sobre la piedra mojada. Una figura femenina, elegante y alta, los observa desde los balcones donde ya no hay ventanas. Algunos valientes que intentaron seguirla acabaron extraviados en pasajes que no existen en los mapas, y que los devuelven al amanecer con el cabello encanecido y las uñas cubiertas de tierra. Los ancianos del barrio advierten que, si uno escucha un murmullo femenino llamándolo por su nombre en la loma, jamás debe responder. Dicen que quien lo hace queda atrapado en el mismo banquete eterno, condenado a brindar junto a la condesa, mientras sus risas macabras se repiten por los siglos. Porque la condesa de la Loma Grande no murió, simplemente se fundió con la oscuridad de su casona y con la bruma que cubre la loma. Y cada tanto, cuando Quito duerme, desciende a buscar nuevos invitados para su mesa maldita. La casona de los susurros. A finales del siglo XIX, casi 100 años después de la desaparición de la condesa, la vieja casona de la Loma Grande seguía en pie, como si el fuego verde que la había consumido nunca hubiera tocado su estructura. Sin embargo, el lugar permanecía clausurado por la propia comunidad. Los balcones se habían convertido en nidos de murciélagos, las puertas estaban selladas con gruesas cadenas oxidadas y los muros cubiertos de símbolos grabados en la piedra, cruces, nombres, letanías y hasta fragmentos de exorcismos escritos con calorías. En ese tiempo, un joven cronista llamado Esteban Aguirre, obsesionado con lo oculto y con la recopilación de leyendas coloniales, decidió investigar los rumores sobre la condesa. Había escuchado, en una cantina cercana a la plaza de Santo Domingo, que dentro de la casona se seguía celebrando un banquete eterno, y que algunas noches los cristales rotos dejaban escapar el sonido de copas chocando y el tintineo de cubiertos sobre platos invisibles. Esteban, incrédulo pero fascinado, reunió a 2 acompañantes: Tomás, un sacristán descreído, y doña Amalia, una anciana que decía haber soñado con la condesa y que aseguraba tener la capacidad de percibir espíritus. Una noche sin luna, provistos de lámparas de aceite y cuerdas, decidieron entrar por la parte trasera de la casona, donde el muro estaba agrietado. El ingreso. Apenas cruzaron el umbral,
la temperatura descendió de forma brutal. El aire olía a tierra húmeda mezclada con cera derretida, aunque no había velas encendidas. El suelo de madera crujió como si respirara, y del techo comenzaron a gotear hilos de agua oscura. Amalia murmuraba oraciones entrecortadas mientras su cuerpo temblaba, pues aseguraba que algo invisible los rodeaba, observándolos. En el salón principal, encontraron una larga mesa de banquete cubierta por un mantel carcomido, pero intacto. Había platos vacíos, aunque Esteban juró haber visto restos de carne fresca parpadear por un instante. Más aterrador aún fue el espejo en la cabecera de la mesa. Era el mismo que había sido escondido siglos atrás, inexplicablemente de regreso en la casona. Su superficie parecía líquida, y en lugar de reflejar a los 3 intrusos, mostraba decenas de personas vestidos de gala, brindando y sonriendo con labios cosidos. De pronto, un repique de copas resonó en toda la sala. Tomás, incrédulo, alzó la lámpara hacia el espejo, y la imagen se agitó como agua hirviendo. Desde el vidrio emergió un murmullo colectivo, voces superpuestas que repetían una y otra vez: «Bienvenidos al festín de la condesa». Apariciones. La puerta detrás de ellos se cerró con violencia. Las paredes se encogieron, revelando pasillos que no existían antes, oscuros y húmedos, donde figuras espectrales pasaban con abanicos y sombreros coloniales. Eran los invitados del banquete maldito, atrapados en un ciclo interminable. Algunos tenían rostros devorados por gusanos, otros miraban con cuencas vacías, y varios abrían la boca en un grito silencioso, como si rogaran escapar del ritual. Amalia gritó al ver a una mujer elegante descender lentamente por la escalera. Era la condesa, alta, con un vestido negro que se arrastraba como niebla. Sus ojos brillaban con el mismo fuego verdoso del que hablaban las leyendas, y su sonrisa se extendía más allá de lo humano, desgarrando la piel de sus mejillas. Con un movimiento de su mano, los candelabros oxidados se encendieron solos con llamas verdes. Esteban sintió una presión en la cabeza, como si su mente fuera invadida. Vio visiones de la condesa firmando pactos con figuras encapuchadas en medio de rituales con animales sacrificados, succionando la vida de los invitados para mantenerse joven y bella. Comprendió, horrorizado, que cada persona atrapada en el banquete se convertía en parte del espejo, alimentando su inmortalidad. El descenso. Intentaron huir, pero la casona había mutado en un laberinto. Pasillos interminables los devolvían siempre al salón principal. El reloj de péndulo marcaba las 12 una y otra vez, sin avanzar. Amalia cayó de rodillas, afirmando que los espíritus querían arrastrarlos al otro lado del espejo. Tomás, desesperado, golpeó el vidrio con una silla, pero de la superficie líquida emergieron brazos cadavéricos que lo sujetaron y lo hundieron en la profundidad del reflejo. Su grito resonó hasta que se apagó en un eco húmedo. La condesa lo miró, satisfecha, y susurró: «El banquete nunca termina». Esteban y Amalia corrieron hacia una ventana, pero en lugar de la calle encontraron un cementerio infinito, iluminado por una luna sangrienta. Las tumbas estaban abiertas y de ellas surgían figuras que avanzaban lentamente, arrastrando cadenas. El cronista, aterrado, comprendió que la casona ya no pertenecía al mundo de los vivos. Era un portal, una herida abierta en la loma grande que conectaba Quito con un reino de sombras. El legado. A la mañana siguiente, vecinos encontraron la cadena rota de la entrada y manchas de tierra fresca sobre la vereda. Esteban nunca fue visto de nuevo, pero en sus papeles, recuperados más tarde en su estudio, quedó un último escrito. La condesa reina en su festín eterno. No busca compañía, busca ofrendas. Todo aquel que entre a su morada será parte de su mesa. Yo la vi. Y sé que algún día saldrá de su espejo para arrastrar a todo Quito al banquete maldito. Desde entonces, algunos habitantes del barrio aseguran escuchar aún las campanas repicando dentro de la casona, acompañadas de carcajadas femeninas y del tintineo de copas invisibles. Y en noches de neblina, la figura de la condesa se observa en los balcones, esperando, siempre esperando. El reino de la condesa. La maldición despierta. El barrio de la Loma Grande cambió para siempre tras la desaparición de Esteban Aguirre. Nadie quiso hablar de lo que realmente había ocurrido, pero los rumores crecieron como raíces envenenadas. Los vecinos aseguraban que las campanas de las iglesias cercanas repicaban solas a medianoche, siempre con un eco metálico que descendía desde la casona maldita. Con los meses, la neblina se volvió una presencia constante.
Descendía desde la loma, espesándose en las calles empedradas, sofocando las lámparas de aceite y deformando los balcones hasta darles aspecto de garras que arañaban la bruma. En medio de esa niebla, los pobladores empezaron a ver siluetas de caballeros coloniales y damas con abanicos de hueso, caminando en procesión hacia la casona como invitados convocados desde ultratumba. Los perros del barrio aullaban cada medianoche mirando hacia la casa, y muchos gatos desaparecieron sin dejar rastro. Al amanecer, se encontraban restos de plumas y huesos en las veredas, como si hubiesen sido devorados en un banquete invisible. El nombre de la condesa regresó con fuerza, pronunciado en susurros temerosos. La creencia popular afirmaba que ya no estaba confinada a su casona, había extendido su reinado. El espejo roto. En 1895, un grupo de religiosos intentó sellar el lugar. Entraron a la casona portando crucifijos, agua bendita y reliquias. De ellos, solo regresó uno, el hermano Gaspar, con el cabello completamente blanco y la mirada vacía. Su lengua había sido arrancada, y en su pecho llevaba grabadas, como con fuego, palabras en latín que nadie pudo descifrar. Lo poco que pudo escribir con su mano temblorosa antes de morir, decía: «El espejo ya no guarda a la condesa. Está roto. Y cada fragmento es una ventana. La ciudad misma se convierte en su banquete». Tras esa revelación, los hechos sobrenaturales se multiplicaron en Quito. En la iglesia de la compañía, los fieles aseguraban que los espejos del confesionario mostraban a la condesa en lugar de sus propios reflejos. En el convento de Santo Domingo, las monjas escuchaban tacones recorriendo los claustros de piedra aunque los pasillos estaban vacíos. Y en las casas del barrio, las mujeres solteras despertaban con labios cosidos con hilos invisibles, como si se prepararan para ser parte del festín eterno. El festín se expande. La Loma Grande pronto dejó de ser un barrio normal. Los mercados se vaciaban porque los comerciantes desaparecían en plena venta, tragados por sombras que se alzaban desde el empedrado. Los niños que jugaban en las esquinas comenzaban a repetir frases en lenguas desconocidas, con voces de adultos, mientras sus ojos reflejaban el brillo verdoso de la condesa. Un testimonio recogido por un periodista de la época relataba lo siguiente: «Vi a la condesa pasear por la calle Rocafuerte con un vestido de terciopelo negro. A su alrededor caminaban decenas de figuras coloniales, algunos sin rostro, otros con ojos cosidos. Entraron en las casas, y los gritos no tardaron en escucharse. Cuando quise seguirlos, todo se desvaneció en la niebla, y lo único que quedó fue el eco de copas brindando. La ciudad entera comenzó a enfermarse. Hombres jóvenes aparecían muertos en sus camas, con el rostro consumido y la piel pegada a los huesos. Las iglesias se llenaban de cadáveres anónimos que nadie reclamaba. El festín de la condesa ya no era un mito encerrado en su casona, era una peste sobrenatural que devoraba la vida de Quito. El reino de la niebla. Una madrugada, tras un terremoto menor que sacudió el centro histórico, la loma entera se partió como una herida abierta. De las grietas brotó un vapor verdoso que impregnó toda la ciudad. El aire se volvió pesado y dulce, como si el ambiente mismo estuviera hecho de vino corrompido. La bruma tomó forma de corredores interminables. Los quiteños que se atrevían a caminar de noche descubrían que las calles ya no los llevaban a sus casas. Los conducían siempre al mismo punto, la casona de la condesa, cuyos balcones brillaban con luces verdes y cuyos ventanales mostraban sombras danzantes en un eterno banquete. Quienes regresaban de allí contaban lo mismo. Habían visto a sus propios familiares sentados en la mesa de la condesa, brindando con copas llenas de un líquido espeso como sangre. Y lo peor, al intentar hablarles, los parientes respondían en un coro perfecto: «El banquete es eterno. El banquete es tuyo también». La aparición final. Una noche, el cielo sobre Quito se oscureció sin luna ni estrellas. Desde la casona se escuchó un repique de campanas que resonó en toda la ciudad, seguido de un silencio sepulcral. La condesa apareció en la cima de la loma, visible para todos, con su vestido arrastrando una marea de sombras. Sus ojos verdes iluminaron la niebla, y con una sola palabra: «Sirvan». Las calles se abrieron como bocas, tragándose casas enteras. Las iglesias temblaron y sus vitrales estallaron en fragmentos que se clavaron en las paredes como dagas. De cada espejo, de cada superficie brillante, surgieron brazos cadavéricos, arrastrando a los vivos hacia el banquete. Quito entero se convirtió en un salón,
y la Loma Grande pasó a ser el trono de la condesa. La ciudad, envuelta en bruma y condenada a un ciclo de brindis eternos, quedó atrapada fuera del tiempo, invisible para el resto del mundo. El testimonio prohibido. El único rastro de esos días fue hallado en un cuaderno anónimo que apareció años después en la Biblioteca Nacional. Sus páginas narraban: yo vi la caída de Quito. No fue guerra, no fue terremoto. Fue ella. La condesa bajó de su loma y reclamó lo que siempre quiso: un reino de sombras y un festín sin fin. Ahora todos somos invitados, y pronto, todos los que lean estas líneas sentirán el tintineo de las copas llamándolos. Ella no se conforma con Quito. Ella espera, paciente, en la niebla que cubre al mundo. El manuscrito fue guardado bajo llave, pero con el tiempo, algunos aseguran que desde sus páginas aún puede escucharse un suave repique de copas y un murmullo femenino repitiendo en susurros: brinda conmigo. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El imperio de la niebla. Tras siglos de silencio y miedo, la condesa de la Loma Grande ya no se contentaba con dominar solo Quito. Su sombra se extendía más allá de la loma, hasta los barrios vecinos, y con cada generación su poder crecía. Los espejos rotos, antes confinados a la casona, comenzaron a aparecer en casas de otros sectores. Grandes marcos dorados, antiguos y polvorientos, que reflejaban lo que nunca existió, y de los que surgían manos cadavéricas que arrastraban a quienes se acercaban demasiado. Los cronistas de la época registraron desapariciones masivas, transeúntes engullidos por la niebla, comerciantes tragados por calles que parecían alargarse hasta el infinito, y familias que desaparecían de sus casas dejando solo restos de objetos personales dispersos y copas llenas de un líquido oscuro que olía a hierro oxidado y flores marchitas. Los habitantes de Quito comenzaron a temer la noche. Nadie encendía luces, porque la luz parecía atraer a la condesa. La bruma se volvía más densa cada atardecer, y los perros aullaban en coro, como si la ciudad entera percibiera la presencia de algo que no era de este mundo. Los heraldos del banquete. Con el paso de los meses, aparecieron heraldos espectrales, figuras de damas y caballeros coloniales que caminaban lentamente por la ciudad. Su rostro era hermoso y aterrador a la vez: piel pálida, ojos huecos que reflejaban el verde de la condesa y sonrisas desgarradoras. Quienes los encontraban eran perseguidos hasta desaparecer en los callejones. Se decía que la condesa misma descendía a las calles, caminando entre las sombras, arrastrando su vestido que se convertía en una extensión de la bruma. Su voz era un canto hipnótico, mezclando palabras de lenguas muertas, que obligaba a quienes la escuchaban a seguirla. Nadie podía resistirse mucho tiempo. Los que lo intentaban acababan atrapados en un espejo, condenados a repetir por la eternidad un brindis invisible en el salón principal de la casona. Los rituales de la loma. Un grupo de sacerdotes desesperados intentó exorcizar la Loma Grande, pero descubrieron que la condesa había creado rituales macabros para proteger su imperio. Al entrar en la casona, encontraron símbolos grabados con sangre vieja que formaban un mapa del mundo. Cada ciudad marcada representaba un territorio que la condesa reclamaba. Los rituales implicaban sacrificios de los vivos, extracción de lágrimas y sangre de los condenados, y cantos que despertaban las fuerzas de la tierra. Cada acto fortalecía su dominio, y los sacerdotes comprendieron horrorizados que la condesa ya no era humana. Era un ente sobrenatural que trascendía espacio y tiempo, capaz de deformar la realidad misma. Durante uno de esos intentos, un sacerdote relató: vi cómo el salón principal se transformaba en un océano de sombras. Los muertos bailaban con los vivos, y la condesa brillaba sobre todos, un faro de maldad. Intenté rezar, pero la bruma entró en mis ojos y vi cómo Quito se doblaba sobre sí mismo, y las calles se llenaban de copas que pedían sangre. La ciudad atrapada. Con el tiempo, la condesa logró expandir su influencia más allá de la loma.
Calles de barrios alejados comenzaron a desaparecer en la niebla, y los reflejos de los espejos aparecían en ríos, lagos y charcos, arrastrando a los curiosos hacia su imperio. Los edificios parecían desmoronarse hacia adentro, como si la ciudad misma fuera un banquete de sombras. Los sobrevivientes hablaban de un reino de horror donde las reglas de la vida y la muerte habían desaparecido. Quienes caían bajo la influencia de la condesa eran transformados en sirvientes espectrales. Algunas mujeres servían bebidas en copas invisibles, hombres se movían sin rostro para acomodar sillas y mesas que nadie veía, y los niños que quedaban eran convertidos en heraldos que guiaban nuevas víctimas hacia la niebla. La ciudad se volvió un laberinto eterno. Nadie podía escapar. Quienes lo intentaban regresaban al mismo punto, la Loma Grande, donde la casona brillaba con luces verdes que iluminaban un cielo sin estrellas. El canto de la condesa. Una noche, los pocos valientes que se atrevieron a observar desde lejos la loma escucharon un canto. No era humano. Mezclaba risas, gritos y palabras de lenguas olvidadas. Cada nota parecía arrancar un fragmento de alma de quienes la escuchaban. Algunos intentaron resistirse, tapándose los oídos, pero incluso el aire estaba impregnado del canto. La condesa aparecía en los espejos de las ventanas de toda la ciudad, observando a cada individuo, y parecía moverse con total libertad, como si el mundo entero le perteneciera. El mensaje era claro. El mundo es mi banquete. Cada sombra, cada vida, cada reflejo, todo me pertenece. El legado macabro. Con el tiempo, Quito dejó de ser reconocible. Los mapas ya no servían, las calles cambiaban cada noche, y la niebla se convertía en el territorio de la condesa. Los relatos que sobrevivieron hablaban de un imperio de horror sobrenatural, donde los vivos eran invitados obligados, y los muertos eran parte del festín. Se decía que, si uno escuchaba el repique de copas en cualquier lugar de la ciudad, no debía mirar su reflejo. Porque en ese instante, la condesa de la Loma Grande ya sabía de su presencia, y su banquete comenzaría. La Loma Grande dejó de ser solo un barrio, se convirtió en el corazón de un imperio macabro, gobernado por la condesa, donde la realidad y la muerte se entrelazan, y donde nadie puede escapar del eterno festín de sombras. El amanecer del horror. Décadas habían pasado desde que la condesa de la Loma Grande extendió su dominio sobre Quito. La ciudad ya no era reconocible, calles deformadas, edificios doblados sobre sí mismos, ríos de bruma verde y espejos dispersos por todas partes que reflejaban universos imposibles. Los pocos sobrevivientes vivían escondidos, temerosos de la niebla, que ahora se movía con voluntad propia, avanzando sobre las casas y arrastrando a quienes se aventuraban a salir. Pero aquella noche, algo cambió. La condesa decidió celebrar el banquete apocalíptico definitivo, un ritual que marcaría la consumación de su poder. La niebla se volvió más densa, la luna sangrienta apareció por primera vez en siglos, y un canto colectivo, formado por las voces de miles de espectros atrapados, comenzó a resonar en toda la ciudad. La convocatoria. Los espejos comenzaron a brillar con luz verdosa, y de ellos surgieron figuras que caminaban hacia la Loma Grande. Hombres, mujeres y niños atrapados en distintos momentos del tiempo, algunos con los rostros desfigurados, otros conservando una belleza cadavérica que helaba la sangre. Eran los invitados de la condesa, y nadie podía resistirse. Los pocos vivos que permanecían fuera de la casona fueron arrastrados por la bruma y las voces, hasta quedar atrapados en pasajes imposibles. Cada esquina se doblaba sobre sí misma, y los relojes dejaron de marcar el tiempo. Era el inicio de un apocalipsis sobrenatural. Los rituales macabros. En la cima de la loma, la condesa se alzó sobre un altar de piedra negra, rodeada de los espejos que contenían fragmentos de sus antiguos invitados. Sus brazos se extendieron y el viento comenzó a susurrar palabras en lenguas olvidadas. Las sombras de los muertos comenzaron a danzar alrededor de los vivos, obligándolos a participar en rituales de sangre y devoción. Los sobrevivientes eran cortados y sus lágrimas y sangre caían sobre círculos grabados en el suelo. Cada sacrificio alimentaba a la condesa, ampliando su reino de sombras y distorsionando la realidad aún más. Desde el altar, la condesa levantó su copa, y la bruma comenzó a transformarse en figuras humanas que replicaban a quienes habían sido devorados. Su voz, potente y sobrenatural, retumbó. El festín final ha comenzado. Todo lo que vive y todo lo que ha vivido será parte de mi banquete eterno. Los muertos y los vivos fueron obligados a brindar, mientras el cielo se llenaba de un tono verdoso y los edificios parecían derretirse en un océano de sombras.
La ciudad era un inmenso salón de banquete, con mesas interminables, copas llenas de sangre y fuego verde que no consumía, sino que mantenía vivas las almas atrapadas. El terror absoluto. El caos se desató. Quienes intentaban huir eran devorados por espejos que aparecían en las paredes y en el suelo, los niños desaparecían en un suspiro, y los adultos eran transformados en heraldos espectrales, repitiendo órdenes de la condesa y conduciendo a nuevas víctimas hacia el banquete. Algunos intentaron resistirse con reliquias religiosas, pero éstas se disolvieron en la bruma, y las campanas de las iglesias comenzaron a tocar solas, no en señal de salvación, sino como un acompañamiento siniestro al apocalipsis que envolvía Quito. Desde los balcones, la condesa observaba cómo su imperio se completaba. Cada calle, cada casa, cada reflejo y cada sombra estaba bajo su control. La Loma Grande se había convertido en el epicentro de un reino sobrenatural, donde la vida y la muerte eran simples ingredientes de su festín interminable. La eternidad del banquete. Algunos cronistas que intentaron registrar el evento dejaron escritos escondidos en cuevas y bibliotecas. Relataban que la condesa había logrado fusionar el mundo de los vivos con su dominio espectral. La ciudad era ahora una extensión de su casona, un laberinto apocalíptico donde cada espejo, cada sombra y cada bruma pertenecía a su voluntad. Sus invitados, vivos y muertos, eran ahora parte del ritual eterno. Y los que se atrevían a leer o mencionar su nombre eran atraídos instantáneamente hacia la loma, condenados a brindar con ella en un festín que no tendría fin. El manuscrito final decía: la condesa de la Loma Grande reina sobre todo lo que respira y lo que no. Su banquete es eterno. Nadie escapa. Y quien piense que la historia terminó, aún escucha las copas tintinear en la bruma, llamando su nombre. Desde entonces, cada noche, el repique de copas, el canto de voces imposibles y el resplandor verde sobre la loma recuerdan que la condesa no solo domina Quito, su reino es eterno, sobrenatural y macabro, y la humanidad, solo un ingrediente en su festín apocalíptico.